Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Esta noche, hermanos, vamos a estar discutiendo tenemos como tema el correcto sentido de la celebración de la Navidad. El correcto sentido de la celebración de la Navidad. Esta noche nos acompañan dos hermanos. El hermano Andrés Martínez. Que Dios bendiga y felicidades a todos los que nos oyen. Y nuestro hermano y compañero en el seminario, ambos, los tres somos compañeros de seminario también, Melvin Coto. Dios les bendice a todos los que nos escuchan. Amén. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje de Lucas 2, los versículos del 1 al 20. Lucas 2, los versículos del 1 al 20, hermano. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Hermanos, nosotros durante el mes de diciembre, básicamente, hemos estado abordando el tema desde distintas perspectivas, distintas visiones o posiciones respecto a lo que es ese pasaje bíblico de Lucas 2 relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva, la intención nuestra ha sido que veamos la Navidad como el evento que ocurrió hace 2000 y tantos años en una pequeña aldea. Acontecimiento sin parangón ni paralelo. Ni paralelo, gracias. Ni habrá uno como ese. Oh, gloria a Dios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en una ciudad, en la ciudad de Belén.
a continuación, nosotros comenzamos a evaluar distintas perspectivas o distintos enfoques a todo esto, y comenzamos desde el que habría de traernos el mensaje, el anuncio a María, y en ese sentido estuvimos analizando o evaluando todos estos acontecimientos. Hoy nos corresponde quizás buscar la forma de llevarles a ustedes el mensaje en el sentido de la correcta forma de celebrar ese acontecimiento que ocurrió, 2000 y pico de años, como les dije anteriormente. La intención es traer a colación todas aquellas vertientes bíblicas que nos ayudan a entender no solamente el acontecimiento, sino a valorarlo y a apreciarlo en el sentido de la verdadera celebración. Ahí me gustaría comenzar, si me permiten los hermanos, hay un escrito que conseguimos acerca de la Navidad, dice la celebración del aniversario de Cristo, que se observa el 25 de diciembre. No hay seguridad en cuanto a cuándo y por qué fue escogido esta fecha. Ya mismo hablamos o abundamos acerca de eso. El Nuevo Testamento no ofrece fecha alguna por la cual pueda ser determinado el día del nacimiento de Jesús. No parece haber habido interés en el cumpleaños de Jesús hasta los días de Hipólito, obispo de Roma en el siglo III, quien escogió en aquel entonces un 6 de enero. Pero a mediados del siglo IV comenzó a celebrarse el 25 de diciembre. Esto como una fecha asociada en el mundo greco-romano con las festividades paganas por la terminación del solsticio de invierno y el nacimiento del dios Sol. De manera que en este inicio de lo que va a ser la celebración de la Navidad, que estamos hablando desde el siglo IV después de Cristo, ya comenzamos a ver el deseo fervoroso de muchos hermanos en aquella época de comenzar a soslayar hay tratar de eliminar, gracias, opacar es un buen una buena palabra, para opacar las festividades paganas de aquel entonces. Y entonces se establece el 25 de diciembre, como ese día tan significativo para el mundo pagano, pues lo comenzamos a enseñar desde la perspectiva del nacimiento de Cristo, lo que es la Navidad en términos de fecha. Eso ¿cómo es? A grandes rasgos, porque hay muchos más detalles. Muchas más razones. ¿Cómo no? Que se infieren de los pasajes bíblicos para celebrar la Navidad que celebrar el nacimiento del sol. Definitivamente. Entonces, como hay mejores razones, pues la iglesia opaca, ¿no? Y procura destruir la adoración a la criatura antes que al creador. Exactamente. Ahí el pastor en un sermón en días recientes, si mal no recuerdo, me corrigen los hermanos, creo que fue el 25 en la celebración de Día de Navidad, nos estuvo hablando acerca de los muchos países en un análisis que hizo en su computadora, de la cual somos testigos de que no es muy fanático que digamos, pero utilizó la computadora para conseguir información acerca de los muchos países alrededor del mundo que han emitido sellos alusivos a la Navidad. Mencionó México y otros tantos, Colombia, Venezuela, prácticamente el mundo. El mundo básicamente cristiano, el mundo cristiano. Y trajo a colación esa importancia, que es lo que nosotros queremos resaltar esta noche, en términos de la importancia que nosotros, desde nuestro corazón, desde nuestro fuero interno, tratar de llevar el mensaje a todos los hermanos cristianos alrededor de que nos están oyendo esta noche, tanto en Puerto Rico como a través de internet en otros países. Sí, a mí me es importante señalar que esto fue un evento histórico, esto fue un evento real. Aquí nació un niño.
Aquí el relato bíblico no es una poesía. Ujú. Y eso es algo que siempre ha habido una guerra, ¿verdad? El mundo tratando de rebelarse contra Dios, ¿no? El poner como toda esta festividad como eso mismo, como una fiesta. Por eso Lucas establece cuándo fue que nace el Cristo, ¿no? Y entonces lo presenta dentro de un censo que dice que fue el primero y presenta quiénes eran las personas que históricamente gobernaban y regían, ¿no? Lo coloca, ¿verdad? Dentro de un evento histórico dentro de la propia historia, ¿no? Amén. Sí. Y entonces es importante porque hablando de un evento histórico, ¿no? Y del verdadero sentido, si esto fuera una poesía, que no lo es, O si esto un fuera mito, un una mito, leyenda. pues mire, no habría redención. Sí. No habría salvación para el mundo, habría una condenación completa. O sea, estaríamos condenados para siempre. La humanidad entera tendría que vivir en pavor porque después de la muerte lo que hay es infierno para todos. Pero gracias a Cristo, gracias a que verdaderamente Dios se hizo hombre, nosotros tenemos esperanza de vida. Amén. Por medio de Cristo Y eso de Jesús. hecho, el mismo acontecimiento de Dios irrumpiendo en la historia de la humanidad es un acontecimiento para celebrar. Amén. ¿Entiendes? Y esa es parte de la base de toda esta Y eso charla es lo que que vamos le a da estar sentido llevando. a esta Definitivo. celebración. Y hay que mencionar no solamente que cambió el calendario, sino también que junto con esta celebración, lo que quizás el mensaje que podemos llevar para demostrar la alegría que vive el cristiano en tan importante fecha es la cantidad de temas musicales que se han desarrollado, y quizás Melvin nos pueda hablar un poquito acerca de esa o en esa línea, ¿no? Sí, bueno, hay muchísima música, ¿no? Noche de Paz, Santa la Noche, Aldehuela de Belén, Uh-huh. Al Mundo Paz. Y Estoy hablando de muchos de ellos que han sido traducidos de otros idiomas al nuestro. Definitivamente. Y básicamente existen en casi todos los idiomas. En todo el mundo, definitivamente. Porque él cambió el calendario, no Claro. fue para Puerto Rico nada más, fue para todos lados. fue para el mundo. ¿No? Y eso señala que el mandato cultural que Dios le dio a Adán, Uh-huh. que se lo da a todos los pueblos, el desarrollo de la cultura, de las artes, de todo, en el pueblo de Dios, que es un pueblo diferente, ¿no? Que está metido dentro de este mundo. Somos peregrinos y que se extranjeros. reúnen diferentes y múltiples naciones bajo Uh-huh. esa. Es un pueblo que tiene un mandato cultural también, y teniendo a Cristo como el centro de todo, como siempre ha sido, pues crea, ¿no? Sí. Uh-huh. Y al hacer una larga o corta lista de canciones, ¿verdad? No quiere decir que si no se cantan esas, Ajá. no se disfruta la Navidad. No, Claro. lo que pasa es que todas esas canciones tienen un denominador común, Claro. que es exaltar el nacimiento de Cristo Jesús, el verdadero Dios que se humanó, ¿no? Y Y quizás estamos hablando de canciones, pero hubo poesía. sí, Se ha desarrollado No. material didáctico Arte para... de pintura, No. o sea, pintura. sí. No, en todos los renglones del arte. del arte. Esto ha traspasado todas las líneas, ¿no? Sí, y el jíbaro puertorriqueño en No se queda en atrás. sus décimas y bueno, es muy religioso y muchas veces relata todo el discurso acontecimiento, bíblico sí. con respecto al Sí, nacimiento al de nacimiento Cristo, lo pone en su música y eso lo conocemos. Esa es quizás una de las preocupaciones, eso que tú acabas de decir, en un sentido que yo en lo personal tengo respecto a la celebración, y por eso el tema del el correcto sentido de la celebración. A veces nos envolvemos no estoy diciendo necesariamente señalando los himnos o los cánticos, villancicos, tanta música que se ha desarrollado
o elaboración de arte, poesía, un sinnúmero de cosas dentro de la cultura que nos ayudan a conmemorar este gran acontecimiento, sino dónde o cómo llevamos ese mensaje nosotros como cristianos, en el sentido de que quizás en esta mesa lo estamos haciendo, pero, y muchos hermanos quizás alrededor de todas las iglesias en Puerto Rico, lo hacemos durante el momento en que estamos viviendo dentro de la iglesia, estamos compartiendo dentro de la iglesia, pero como tú estabas diciendo, hermano, nosotros somos el pueblo cristiano de Dios. Es un ente aparte, es un ente distinto, es un ente que tiene que ser luz y sal. Amén. Amén, amén. De los pueblos. Y en ese sentido, no podemos esperar exclusivamente a la época de Navidad para poder celebrar que somos cristianos y que estamos agradecidos en todo momento de el nacimiento del Señor, porque tiene un propósito. Andrés. Bueno, es importante señalar que la Iglesia de Cristo tiene una eterna celebración de Navidad. Totalmente. Siempre, o sea, nuestros mensajes, nuestras predicaciones, nuestras escuelas dominicales, nuestras canciones, todos aluden todo el año y toda la vida nuestra en este peregrinar de la tierra a ese acontecimiento y al acontecimiento de la cruz, al acontecimiento de la resurrección, de la ascensión y la intercesión de Cristo a la destra del Padre por su iglesia. Amén. Entonces, una cosa que siempre y para nosotros como cristianos es llevar ese mensaje en todo momento, no cuando estamos dentro de la iglesia. No, ¿Me sigues? no, claro, ¿no? O sea, Sí. que sea que nos vean y digan, mira, ese es cristiano. Es que tenemos esperanza, verdaderamente, cuando podemos celebrar la verdadera Navidad, cuando sabemos que sin Cristo estamos condenados a muerte eterna, al infierno eterno. Eso es lo que le espera a la humanidad completa. Y Cristo, en su gran misericordia, nos ha perdonado y nos ha rescatado de la ira venidera del Padre, que viene a destruir. Y esa es nuestra, y ese es nuestro gozo. Y ese debe ser el gozo de todos. Y hay que gozarse y recordar el verdadero mensaje, ¿no? Hay cierta cuestión cultural que lo disfrutamos. Hay más solemnes tal vez en la iglesia, con el mismo gozo, pero más solemnes. Pero entonces pues nos reunimos en casa, y en casa eso es un vacilón, pero con el gozo verdadero de que Dios se hizo hombre. Sí, porque el sentido correcto de la Navidad y de su celebración la provee el mismo acontecimiento. El acontecimiento. Amén. Y entonces, cuando vemos que ha ido, quizás, usando esta expresión, degenerando, y entonces hay una forma incorrecta como el estar bebiendo, exacto, dándole otro sentido. Dándole otro sentido que no es el correcto. Eso independientemente que se haga, pero en nada afecta el sentido correcto de nuestra celebración y de la celebración. Y el propósito de Cristo cuando sea humano. De Cristo, ¿no? Yo quería traer un punto, a veces pensamos, Andrés, a lo mejor me puedes ayudar en esto ahorita, y cuando Pablo en Roma, estoy hablando de Hechos 28, los versículos del 26 al 27, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esa es el cierre de básicamente de Pablo en términos o de Lucas en la narración. En la narración, exacto, de Hechos, citando a Pablo, y a la vez esos versículos salen o nacen en Isaías 28, tienen su base, Isaías 6, 9 al 10 y Isaías 28, 26 y 27. Pablo los cita en el sentido de que muchas veces nosotros como cristianos, aún
o sea, máximo nosotros que estamos viendo el mensaje, estamos viendo la luz, estamos viendo el nacimiento y que entendemos lo que ocurrió con ese nacimiento de nuestro Señor, tenemos que llevar ese mensaje positivamente, aun cuando va a haber mucho pueblo que no nos va a escuchar, porque viendo no van a ver. No, eso es así. También, además de pues estar los cánticos, pues hay obras teatrales, hay obras de películas que para poder disfrutar, para poderlas ver, ¿no? Aquí hay un documento, ¿no? Que está mencionando una, yo no la he visto, ¿verdad? Pues se llama Nativity. Me dicen que está por YouTube, así que esta noche haré un search a ver qué es lo que hay. Pero hay obras teatrales en iglesias, ¿vale? Incontables, y está el Mesías, no sé si es de Handel, vaya, por tiempos mundial, y tiempos, sí, por tiempos y tiempos, la creatividad humana para glorificar a Dios, pues no tiene límite, no ha tenido límite y no tendrá. Y es precisamente eso lo que tenemos que ver, o sea, la forma en que nosotros como cristianos, obedeciendo a la solemnidad y nuestro mandato cultural, celebramos dentro de nuestra propia cultura. Sí, señor, lo que es la Navidad para el puertorriqueño. Pero de esta misma manera tenemos que reconocer que alrededor del mundo se celebra en sus propias culturas. Y en el mismo sentido en que nosotros lo celebramos. Quizás no lo entendamos. Si no tienen el lechón, no tienen los pasteles, pero... Y eso son cosas que se alguien me estaba hablando los otros días de que vio un pesebre y unos reyes en chino. O sea, fue la forma artística de ver el pesebre del artista que realizó la obra. Es como nosotros, el camello y el caballo. Colocó un Belén en China. Amén. Continuamos con el tema, pero antes me gustaría saber, Andrés, entiendo que tienes una pregunta. Tengo una radio oyente de nombre Aurora, de Carolina, que nos pide la opinión con relación a esas canciones e himnos que dicen que el niñito Jesús renazca en sus corazones. Bueno, esto nace primero en la forma coloquial en que religiosamente se habla y en algunos casos en la evangelización, que como Cristo nació allí en el pesebre, pues lo utilizan de una manera para que también el corazón del hombre se convierta en un pesebre en el que el niño Jesús nace, y que no encontramos tampoco doctrinalmente o teológicamente en una expresión como esa, porque me parece que la expresión teológica y doctrinal es al revés. Es el hombre el que tiene que nacer en Cristo. Amén. Es el hombre el que tiene que nacer en Cristo y no Cristo en el corazón del hombre. Amén. Me parece que no tiene nada de malo, una cuestión poética, pero una cuestión poética y coloquial, ¿no? Sí. Siempre y cuando lo entendamos en esa forma, o sea que tenemos que estar claros en ese sentido. Si se va a la idolatría, ya ha salido de los linderos correctos, ¿no? Me estabas hablando, Melvin, acerca de... En este escrito también habla de que veamos la mano de Dios en la naturaleza, ¿no? Y pues yo me puse a pensar, ¿verdad?, otra vez en el aspecto histórico de que esto verdaderamente sucedió. Y pues los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y hay personas que pueden ver a Cristo, pueden ver a Dios en la naturaleza. Hay quien no. Pero pues entonces usted tiene que decidir si la Biblia es la verdad o no es la verdad. Usted tiene que decidir, porque si usted lo toma como una poesía, pues entonces ¿qué parte? ¿O quién es usted? Sí, ¿quién? Para juzgar. ¿Quién lo autoriza a usted? ¿Entiende? Se coloca en el lugar de Dios. Correcto. Entonces Dios, que lo creó todo con el poder de su palabra, pues entonces para venirnos a salvar, no fue con el poder de su palabra, fue con el sacrificio de su Hijo. Con su sangre. Fue con su sangre. ¿Entiendes? Fue un milagro
mucho más trabajado. Fue una cosa que nosotros no podemos entender. El amor de Dios. No podemos entender el amor de Dios y todos tenemos que darle gracias porque aquí nadie produce oxígeno. Aquí ningún hombre tiene que preocupar por producir oxígeno. No puede, ¿verdad? Pues tenemos que darle gracias a ese Dios que nos creó y después nos salvó, en el caso específico de los cristianos. Nos crea, nos sustenta. Nos sustenta continuamente. Amén. Y promueve o provoca nuestra salvación mediante el sacrificio de la sangre preciosa de nuestro Señor. Una vez yo estaba en una conversación más bien, ¿verdad? Con una persona, un amigo, que pues quería negar la existencia de Dios, ¿no? Y pues yo le dije básicamente que él es músico. Yo decía, mira, tú puedes ver un instrumento musical, tú lo puedes ver. Y sin conocer al que lo hizo, saber si el que lo hizo es una persona estimada, una persona dedicada, una persona seria, o si es un charlatán que hizo un instrumentito allí barato. Y entonces yo le dije, pero te miras a las manos y no puedes ver un creador maravilloso. Y él es un maravilloso músico. O sea, y tú te ves a ti mismo y ahí tú no ves un gran creador. Lo ves en el que hizo el instrumento que tú tocas, pero no lo ves en ti. ¿Entiendes? No lo ves en tus uñas, no lo ves. Pues no puede. En la complejidad de su propio cuerpo. En la conga sí lo veo, pero en él no lo veo. Mira qué cosa grande. Es como mucha gente, muchos hermanos que ven la naturaleza, lo que tú estabas, y comenzaste a hablarnos de eso, ven la naturaleza, pero no ven a Dios, no ven la mano creadora de toda esa amplitud que tenemos al frente. Me informan que nuestro hermano, el pastor Carlos Cruz, hermano. Amén. Se oye, pastor, ¿está en el aire? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estamos? Pues un saludo a todos ustedes, hermanos, en esta noche. Excelente programa. Y gloria a Dios. ¿Verdad? Nuestro compromiso con el Mesías que hace 2000 años, ¿verdad? Entró en la historia. Amén. Pero quería hacer un comentario en relación a los himnos y la expresión poética del renacer, ¿verdad? Okay. El concepto de renacer, que algunas veces oímos en cántico, ¿verdad? Que Jesús vuelva a renacer en nuestra vida. Ese aspecto y ese señalamiento poético, esa licencia poética, tiene una razón litúrgica. Nosotros estamos en Adviento, ¿verdad? Y en este tiempo, el tiempo de Adviento, nosotros afirmamos no solamente que Cristo renace en nuestras vidas, sino que vuelve al planeta Tierra, o también hablamos de ese Cristo que es parte integral de la predicación de Belén. Ahora, cuando hablamos del renacer, no es que Cristo vuelva a renacer en nuestros corazones, sino más bien que nosotros reafirmemos nuestro compromiso. Reafirmemos con nuestro compromiso con ese Cristo, no niño, sino hombre y resucitado. Y es en ese sentido litúrgico que se habla del renacer de Cristo nuevamente en nuestras vidas. Así que los felicito y sigamos hacia adelante. Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias, pastor, por su llamada y su aportación. Amén. Y entonces cada cual tiene ahí algunas personas que piensan que no, o sea, que por qué el lechón, los pasteles, y qué tiene que ver eso con la celebración. Con la celebración de Navidad. Y esas son cosas que se... Regocijo, fiesta. Sí, es parte de la fiesta. Que se colocaron, que no tienen que ver, ¿verdad? Nada con directamente, pero como cultural. El pueblo, eso es parte de la cultura de ese pueblo, pues lo incluyen y no hay ningún mal. Y de hecho, el consumo de pasteles y lechón en Navidad... Aumenta, y no hay ningún problema en que ese lechón que nos comemos, que nos gusta muchísimo, esos pasteles se hagan en esa época y que no afecta en nada. Y que lo que hagamos, lo hagamos
como que sea la fiesta más grande, Claro. más hermosa, más bella, Claro. más correcta, O ¿verdad? sea, que eso no afecta al sentido de la Navidad. En lo absoluto, No en sé. otros países comerán pues Sí. pavo y cranberry y whatever, ¿no? Claro, Pero- es como decir que tiene que ver el pavo con la acción de gracia. Correcto, Eso, correcto. pues, Una ellos fiesta. lo colocaron, es parte de su, ¿verdad? Un Es gozo. parte de la de cultura y- propia de ese pueblo. y es el elemento cultural que abona a la celebración de esa fecha en el caso de Y como el algo Día de Acción aparte, de hay Gracias. creyentes que celebran el Día de Acción de Gracias que tampoco se encuentra en la Escritura No. y no celebran la Navidad. Ay, qué bien. qué Óigame. bien. Ay, qué Y bien. entonces, cuando vemos el hecho histórico de por qué se celebra el Día de Acción de Gracia, que es un asunto de una colonización, ¿verdad? Que una gente que viene de una nación a otra y celebran Quizás cómo tiene Dios hasta los raíces bendijo, políticas. ¿y entiende? Y entonces no van a celebrar el acontecimiento Más grande, más de, la grande humanidad, de la que ha humanidad. ocurrido en el mundo. La linda. Pues, bendito. No, y con respecto a nuestro país también, ¿verdad? Nuestra realidad, que a veces, pues, culturalmente no somos un poquito dados a la bebida, ¿verdad? Sí. A exagerar, ¿verdad? Sí. En el consumo. Esas cosas, pues, definitivamente en Navidad y no en Navidad. Ya Pues se mira, hace. están fuera de lugar, están fuera de lugar. Sí. Pero ayer mismo fuimos nosotros partícipes de una tremenda trulla Sí, que sí, dimos sí. allá en Arroyo y fue un goce, Sí, pero sí. mire, completo y con comida y no tuvimos ningún tipo de bebida alcohólica, ¿verdad? Tampoco, pero nada de borrachera, nada, pero a glorificar a nuestro Dios, a gozarnos en nuestra cultura, Y a gozarnos con nuestros hermanos, Exactamente. Dejarle Ir saber a llevar- la comunidad el verdadero el- sentido de la de Navidad. la Navidad y la hermandad entre los hermanos, Claro. el amor, que es lo que dice la Biblia, que entre nosotros abunde el amor. Cumpliendo lo que Cristo vino a... Correcto. Y estableciendo, y sí, siguiendo, Eso es así. estableciendo el reino de Dios Ciertamente. aquí en la tierra. Ok, aquí tenemos una pregunta que ya mismo vamos a abordar. No podemos también olvidar, por supuesto, a los niños y educarlos, ¿no? Educar a las nuevas generaciones, no perder nuestra cultura, ¿verdad? Si nosotros sacamos a Cristo de nuestra cultura, miren, lo sacamos, negamos misma. la cultura occidental completa. Ciertamente. Completa, que es lo que está sucediendo, ¿no? en nuestra sociedad, y por eso es nuestra responsabilidad como cristianos Y como padres. de ahondar nuestro conocimiento histórico Ciertamente. sobre nosotros mismos, sobre de dónde salimos, ahora que tú hablaste de Thanksgiving, ¿no? Sí. Y de todo eso, y de pasarlo, tenemos De pasar a otras generaciones. a otras generaciones Sí. de quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro. Gloria a Dios por eso. Y si abundamos en el tema de el famoso Santa Claus. Bueno. Eso parece más... Pues una razón para ahondar en la historicidad del asunto, para que pues sea no sé si añadirle, no restarle, siempre y cuando estemos glorificando a Dios, no perdamos nuestro Creo que ese norte. tema sería Y- bueno y- tocarlo y- fuera porque Como un tema aparte, porque no. pero lo porque en el importante, caso lo que de los- quería de los resaltar, reyes, sí es lo que sí, quería pero resaltar es que Santa le Claus- expliquen al niño o a los niños, a nuestros hijos, el verdadero sentido de la Nochebuena, Navidad. Y que Santa Claus nada tiene que ver con eso. Exacto. Porque verdaderamente Santa Claus, si lo vamos a ver, Santa Claus ¿a dónde apunta? Apunta al hombre, apunta al disfrute de los niños y no apunta a la glorificación de Dios. Al niño que nació. ¿Verdad? Y no al niño, Santa Que Claus no nació, apunta que al nació niño. en Belén. Correcto. No Pero apunta a Santa eso. Claus no apunta a eso. apunta a eso. Santa Claus apunta a que seamos buenos con nuestros hijos, les Sí. demos regalitos y que nos olvidemos de Cristo. Y entonces es totalmente una movida humanista. Ciertamente. Sí. Y lejana a Dios, básicamente pagana. Verdaderamente pagana. Volvemos al principio, Verdaderamente lo que tanto se luchó para conservar, Sí. de que el 25 se celebrara el nacimiento de Cristo en lugar de una actividad pagana. Y si no vamos a la palabra,
pues entonces se meten los Santa Claus, se mete la bojachera, se mete cuanta cosa humana, cuanta mala... O la chabacanería en la música, oye, costumbre. Se ahí. tiene que meter porque bendito, la carne nos empuja hacia Y no eso. tenemos un parámetro. Y la Definitivamente. Escritura nos da el parámetro para mantener definitivamente. Amén, amén, amén. ¿Hay otra canción? No, ¿No? en este momento no, porque ya estamos cortos de tiempo. Entiendo que ya nos queda un minuto para comenzar el cierre, ¿no? de nuestra programación de hoy. Pero quería resaltar el hecho de que cuando tocamos el tema de la Navidad, desde todas las perspectivas, no podemos olvidarnos de que el centro de esa actividad o de esa fiesta o de esa celebración, hermanos, es Cristo. Sí, es adorar y reconocer y predicar y enseñar a Cristo. Definitivamente. Y reconocer nosotros que sin Él no logramos nada, como nos decía el hermano Melvin al principio. O sea, Él es el todo, el que nos ha colocado en esa perspectiva de esperanza, de fe, esperanza de que vamos a tener una vida eterna en el Señor. Sí, porque el correcto sentido de la celebración de la Navidad está en el propósito que Dios tuvo de enviar a su Hijo que se encarnara. Sí. Ese es el propósito de la Navidad. Sí. No hay otro. Sin niño Jesús no hay redentor. No hay redentor para la humanidad. No Definitivamente. No hay rescate. A pesar de lo que digan muchas personas que no creen en ese evento que cambió el mundo. Y porque también hay que poner claro que ese niño Jesús es Dios. Dios, claro. Ese niño Jesús no es un gran líder, ni es un gran profeta, Un gran ni profeta. un gran genio. No, ese fue Dios Dios hecho encarnado. carne. De otro modo, si ese niño no es Dios, tampoco es redentor. Claro. Y nos pudo haber enseñado maravillas y no es redentor ninguno. Porque cualquier otro lo ha hecho. Seguro. Porque solamente Dios es perfecto. Claro que sí. Amén. Todos los demás hombres somos pecadores. Pero Dios, Cristo era Dios. Por eso- Y es Dios. Por eso es un grande acontecimiento. Amén. El más grande. Porque Dios se hizo hombre. Así es. Así es. Ese es el gran misterio de la Trinidad. Y vino a morir por nosotros y a darnos esa salvación y vida eterna en Él. En nadie más hay salvación que no sea en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpitos Reformados, P.O. Box 363864 en San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpitos Reformados, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. O puedes visitar nuestra página de internet, presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo hoy y siempre. Amén y amén. Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Hermanos, nosotros durante el mes de diciembre básicamente hemos estado abordando. Esta noche nos acompañan dos hermanos. El hermano Andrés Martínez Que Dios bendiga y felicidades a todos los que nos oyen. y nuestro hermano y compañero en el seminario. Ambos, los tres somos compañeros de seminario también, Melvin Coto. Dios les bendice a todos los que nos escuchan. Amén. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje de Lucas 2,
los versículos del 1 al 20. Lucas 2, los versículos del 1 al 20, hermano. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. El tema desde distintas perspectivas, distintas visiones o posiciones respecto a lo que es ese pasaje bíblico de Lucas 2 relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva, la intención nuestra ha sido que veamos la Navidad como el evento que ocurrió hace 2000 y tantos años en una pequeña aldea. Acontecimiento sin parangón ni paralelo. Ni paralelo. Ni habrá uno como ese. Oh, gloria a Dios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en una ciudad, en la ciudad de Belén. A continuación, nosotros comenzamos a evaluar distintas perspectivas o distintos enfoques a todo esto, y comenzamos desde el que habría de traernos el mensaje. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo, y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Esta noche, hermanos, vamos a estar discutiendo tenemos como tema el correcto sentido de la celebración de la Navidad. El correcto sentido de la celebración de la Navidad.